Salmos 27, 13, 14 lo utilizamos para nuestra declaración profética, para hablar de la bondad de Dios. Y el salmista, en este caso, es David. Dice, versión al día, Salmo 27, 13, 14. Pero de una cosa estoy seguro. ¿De qué estaba seguro David? He de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivos. Y el versículo 14, él termina diciendo: pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Y el Señor me ha mandado a decirte que pongan su esperanza en el Señor. Pongan su esperanza en el Señor, cobren ánimo, pongan su esperanza en el Señor. ¿Por qué? Porque vamos a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Yo quiero estudiar todo el Salmo 27, del 1 al 14. Y vamos a comenzarlo a leer. Si no ha leído mucha Biblia, siempre en los servicios va a leer bastante Biblia, porque a mí me gusta utilizar mucho la palabra del Señor. Salmo 27, 1, 14, la Biblia de las Américas. Voy a pedir que alguien me lo lea para que participemos. Amén. Amén. Aquí los que bajaron la vista, Salmo 27, 1, 14, por favor. Salmo de David. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en los secretos de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo, tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Aleluya. Algunos eruditos creen que las dos palabras principales de este Salmo 27, son confianza y enemigos. A pesar de la persecución por los enemigos, el salmista confía en Dios. Algunos piensan también que el salmo puede ser en el tiempo de la rebelión de Absalón, el hijo de David. La primera parte del versículo 1 al versículo 6 habla sobre confianza.
Y la segunda parte es una súplica o lamento individual que el salmista pide socorro a Dios. Algunos piensan que son dos salmos diferentes por la diferencia de forma. La primera parte se habla en tercera persona y la segunda parte se traslada a una segunda, a una primera persona. Pero para aclarar de que sí es un salmo único, completo, desde el versículo 1 al versículo 14, vamos a encontrar en la estructura de este salmo cosas que se repiten. Por ejemplo, salvación lo vamos a encontrar en el versículo 1 y en el versículo 9. Adversarios lo encontramos en el versículo 2 y en el versículo 12. Corazón lo vamos a encontrar en el versículo 3, 8 y 14. Levantar lo vamos a encontrar en el versículo 3 y 12. Buscar lo vamos a encontrar en el versículo 4 y versículo 8. Vida o vivientes es el plural de la misma. Lo vamos a encontrar en el versículo 4 y en el versículo 13. Por lo que sí es un salmo que habla, que da una idea completa. Y sobre esa idea completa yo quiero enseñarte en esta mañana. Aleluya. Una declaración de confianza. Y comienza: Salmo de David. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? ¡Qué afirmación! Es una afirmación fuerte de confianza. Esa está basada en una relación personal y en la cual se provee una triple defensa. Diga conmigo: triple defensa. ¿Cuál es esa triple defensa, hermano pastor? Mi luz, mi salvación, fortaleza de mi vida. Ahí lo tienen ustedes un poquito en negro. La luz disipa la oscuridad. La salvación o victoria enfatiza la habilidad de Dios de dar la victoria a pesar de lo que tengamos en contra. Refugio o fortaleza es un lugar de seguridad. Pero también el salmista está dando énfasis en un verbo, el verbo temor, y lo utiliza como temeré. ¿Y de quién tendré temor? El temor envuelve a las personas y los aprisiona. Hay varios tipos de temor. Yo tengo aquí algunos apuntados. Tenemos temor al fracaso, tenemos temor al rechazo, temor al peligro, obvio, temor al futuro. Algunos temen el futuro, aleluya. El temor a la enfermedad. Otros tienen el temor a la muerte. Los resultados del temor: debilita la salud, paraliza la voluntad, quita el sueño. Vaya, si no hemos pasado algún día, en alguna ocasión, con temor a algo y se nos ha quitado el sueño. De repente hemos sido amenazados y cualquier sonido extraño, se levantó. El temor paraliza, el temor envuelve. El temor entorpece la mente. Muchos por temor, en vez de quitarse cuando miran el carro venir, ahí se quedan, los avientan. Otros todavía tienen la reacción de por lo menos quitarse. Pero el temor entorpece. Produce también el temor fracaso espiritual. Yo podría hablarte esta mañana sobre el temor y lo que hace el temor. ¿Cuántos ejemplos bíblicos hay de aquellos que han tenido miedo?
y que han perdido una posibilidad en el reino. El temor se puede vencer por medio de la luz libertadora de nuestro amado Señor, aleluya. Por eso dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? En esta mañana yo te digo, ¿a quién tú le tienes temor? Porque si el Señor es tu luz y es tu salvación, no tengas miedo. Mira que tienes a tu lado, no tengas miedo. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? El tema es cuando nos queremos enfrentar solos. El tema es cuando tenemos al frente 135,000 soldados y nosotros solo somos 300. El temor puede invadirnos y decir: no podemos, y no van a poder. Pero el temor se puede frustrar si nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Gedeón eso hizo, con 300 hombres se enfrentó a 135,000 y obtuvo la victoria. ¿Por qué? Porque el Señor era su luz, era su salvación y era su fortaleza. ¿Por quién es tu enemigo? ¿Contra quién te estás enfrentando? ¿A quién le tienes miedo? Esta mañana yo te quiero decir: no tengas miedo. No tengas miedo del mañana. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: cada día trae su propio afán, no se afane por el mañana. Hoy yo le doy para vestir y hoy le doy para comer, y seguramente mañana también lo haré. Aleluya. Hay tanta promesa de la palabra del Señor que dice: yo no he visto a justo desamparado, ni que su simiente le envíe pan. Pero tenemos que poner nuestra confianza que Él va a hacer. Confía y Él hará. Ese es el tema. Confía porque Él hará. O confiando en la bondad de Dios, si tú le quieres poner como otro título. David en este caso estaba claro con lo que estaba escribiendo. Los salmistas, porque fueron varios los que escribieron el libro de los Salmos, no solo fue David, fueron varios. Constantemente hablan de adversarios, hablan de sus adversarios y sus peligros. Devorar mis carnes. Y eso lo vamos a ver en el siguiente versículo. Quiere decir, y en ese contexto, los que calumnian. Versículo 2. Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, aquellos que calumnian, aquellos que levantan falsos contra mí, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. ¿Quién se está levantando contra ti? ¿Quién está hablando mal de ti? ¿Quién te está calumniando? Van a tropezar y van a caer. Tus enemigos van a caer, aleluya. Dice un hermoso canto: mis enemigos volvieron atrás. Mis enemigos volvieron atrás. Cayeron. ¿Y qué más dice? Y perecieron delante de ti, oh Jehová, aleluya. Esta mañana yo te vengo a decir en el nombre de Jesús, de nuestro Señor, en el nombre del Padre, aleluya, que no tengas miedo a aquel enemigo que estás enfrentando, porque van a tropezar y van a caer, aleluya, por el poder de Jesucristo, aleluya, por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo. Pablo habla de los enemigos espirituales en el Nuevo Testamento. David está hablando aquí de enemigos físicos. Pablo habla de enemigos espirituales y dice en Efesios 6: porque no tienen lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. En cualquier circunstancia, si es un enemigo físico o es un enemigo espiritual, tú vas a ser más que vencedor, porque el Señor está contigo, aleluya. Confía en Él, pon tu esperanza en Él y vas a obtener la victoria, aleluya. Versículo 3, Salmo 27. Ahorita estamos leyendo Biblia de la Semana. Aunque un ejército acampe contra mí,
No temerá mi corazón, aunque en mi contra se levante guerra. A pesar de ello, estaré confiado. ¿Será que en esta mañana podemos decir lo mismo? Aunque se levanten enemigos, aunque se levante un batallón, aunque se levante guerra, y claro que vamos a tener problemas, claro que vamos a tener lucha, claro que vamos a tener enemigos, por supuesto que sí. Pero tenemos que estar confiados, porque el que nos llamó no nos va a abandonar, aleluya. Él solo demanda de nosotros que seamos esforzados y que seamos valientes, porque Él siempre nos va a acompañar, aleluya. Y esta parte yo le puse confianza frente a los enemigos, el versículo 2, versículo 3. Aquí te doy una verdad práctica. En el versículo 3, la verdad práctica sería: la fe en el Señor echa fuera el temor. No temerá mi corazón. Cuando tú tienes fe, no hay cabida para el temor. Pero cuando no tienes fe, hay cabida para el temor. Y el temor paraliza, y el temor comienza a ver las circunstancias. Pedro le dijeron: ven, ven. Y él comenzó a caminar sobre las aguas, pero comenzó a ver las circunstancias, se llenó de temor, porque aquí dice la palabra en el Evangelio, y se comenzó a hundir. No le des espacio al temor, porque te va a hacer repelirse. Vean la confianza de David: aunque un ejército ataque contra mí. Y vean, él ya había sido rodado, y tal vez los baches. Él ya había sido rodado, algunos de nosotros hemos sido rodados baches. Pero aquí no, David no. Dice que él, cuando cuidaba las ovejas de su padre, ¿quiénes eran sus enemigos? El oso y el león. Cuando lo promovieron en el reino, ¿quién fue su enemigo? Goliat. Y tuvo que pasar un proceso en el cual Saúl mismo lo quería matar. Y luego Absalón. Versículo del 4 al 6. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan. Y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Aleluya. Punto por punto. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Una cosa indica una declaración de propósito muy definida. Una cosa. ¿Y qué es esa cosa que está definida en él? Habitar en la casa del Señor. Lamentablemente hoy, en los tiempos finales, en los tiempos del fin, porque estamos en los últimos días, ya cuando la iglesia va a ser tomada y vamos a irnos a gozar a la boda del Cordero, viene algo fuerte en el cual te dice: no te congregues. Pero tendríamos que tener la misma pasión en el corazón como la que tenía David. Una cosa he pedido y esa voy a buscar. Acción, acción. Aquí te está llamando a la acción. Y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor. Gracias al Señor que aquí hay ministerios vida conducción. No es carga venir a la iglesia, ¿verdad? No. Algo triste lo dijeron. Ay. ¿Verdad que aquí no es carga venir a la iglesia, amigo? Aleluya.
habite yo. Y es que David sabía, él sabía que estar en la casa, en los atrios, en el lugar santo, el lugar santísimo, era lo máximo. Él pone aquel que es plantado en los atrios, dice, va a ser fuerte como la palmera. Morar en la casa del Señor se refiere a vivir permanentemente en la presencia de Dios. Estando aquí, estando en tu casa, estando en el trabajo, tienes que vivir permanentemente en contacto con el Señor. Por eso que la Biblia dice, orar sin cesar. Pero no te vas a pasar desde que levantas. Está hablando de una comunión, está hablando de una vida de adoración, que en cualquier momento tú le des la honra y la gloria al Señor, ya sea por hechos que haga o por lo que de tu boca sale. Pero ¿qué es lo que sale de tu boca regularmente? No te pregunto qué es lo que sale de tu boca cuando te enojas. ¿Sabes en qué momento tienes que ver qué calidad o qué íntegro estás? Cuando estás enojado. A ver si cuando estás enojado decís gloria a Dios y aleluya. O cuando estás enojado decís lo que no tenés que decir. De toda palabra ociosa daremos cuenta. Vivir en santidad. Vivir en santidad no es caminar raro, no es vestirse de corcholata, decir que soy humilde, no. Vivir en santidad es vivir como Él quiere que vivamos. Echolata es un arameo, ahí se lo voy a explicar otro día. Para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. El Señor es hermoso, ¿por qué? Porque es santo. Experimentar, contemplar la belleza y la gloria de Dios, su santidad, su misericordia, su gracia, su verdad, su justicia, su amor y la armonía de todas las cualidades, y disfrutar de la dirección de Dios. Aquí tengo una anotación. Que es bastante singular. La voy a leer. Al decir la casa de Jehová y su templo, David pudo estar refiriéndose al tabernáculo de Gabaón, al santuario que había levantado para guardar el arca del pacto, o al templo que su hijo Salomón construiría. O sea, no estaba ahí. David probablemente tenía el templo en mente, ya que había trazado muchos planes para su construcción. Primera de Crónicas 22. Sin embargo, puede haber usado la palabra templo para referirse a la presencia del Señor. Su deseo más grande era vivir cada día de su vida en la presencia de Dios. Versículo 5. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en los secretos de su tienda me ocultará sobre una roca, me pondrá en alto. Aleluya. El salmista sabe que si tiene tal comunión con Dios, el Señor le va a proteger y darle un lugar firme. Aquí hay otra verdad práctica, y la verdad práctica: la salvación libra de la destrucción. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Estamos hablando de alabanza, estamos hablando de júbilo. Aquel que es librado de sus adversarios, aquel que es librado de sus enemigos, aquel que es librado de sus pesares, ese alaba y ese adora.
Solo los agradecidos pueden alabar, pueden adorar. Entonces será levantada mi cabeza. Verdad práctica para ese versículo 6. La fortaleza en el Señor vence a los enemigos. Pero vamos a entrar en la confianza en la oración. Versículos 7, 8 y 9. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y responde. El día miércoles vimos el poder de la oración. El poder de la oración. La oración trae libertad. Puede librarme a mí, como puede librar a las personas por las cuales yo intercedo. Amén. Cuando dijiste, busca mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. ¿A cuántos de ustedes el Señor los está llamando a orar y no oran? Cuando yo estaba estudiando este pasaje, el Señor puso en mi corazón que así está aconteciendo en la iglesia. El Señor está levantando a muchos de madrugada y no se ponen a orar. De repente tú puedes utilizar el tiempo de tu mañana para dedicar un momento a la oración y no oras. Puede ser por la tarde y no oras. Puede ser por la noche y mejor ves algún otro programa en vez de orar. El Señor está hablando a varios corazones y está diciendo, ora, busca mi rostro, busca mi presencia, porque el que me busca encuentra. Clama a mí y yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo quiero que reflexionemos, amado hermano, ¿cuánto tiempo tú oras al día? En ese momento que tú en realidad te dedicas a Él y que hablas con Él. Jesús vivía una vida de oración. ¿Y por qué nosotros no? ¿Qué cuello tenemos nosotros para no orar si Jesús oraba? Oremos, hermano. Que nuestros hijos, el recuerdo que tengan de nosotros los padres, ¿sí? Yo me recuerdo que mi papá en el estudio se ponía en cada hora. ¿Será que algunos están sembrando ese recuerdo en sus hijos? Hablo al padre, a la madre. Pues no van a llegar a dices, tienes que orar, va a decir la esposa al mejor, también orar. También las mamás tienen que orar, todos tenemos que orar, los hijos, todos. Buscar mi rostro, y este es el momento de buscar el rostro del Señor, porque las cosas están malas. Tenemos que buscar el rostro del Señor, aleluya, para poder tener ese discernimiento de las cosas que vienen, porque hoy se comienzan a generar nuevas doctrinas, nuevos planteamientos teológicos, y muchos de ellos sesgados a mi voluntad. Porque no porque lo dijo fulano de tal, pues decir amén, amén, pura ovejita, ¿va? ¿Cuántos grandes predicadores se han equivocado, Señor? Busquemos el rostro del Señor, porque se va a levantar un momento. En un momento se levanta y ni cuenta nos vamos a dar cuando el enemigo va a triunfar en nuestra casa. ¿Por qué? Porque no vamos a tener muros, no vamos a estar rodeados como Job. Job tenía triple vallado. A Job lo protegían a él, protegía a sus bienes, protegían a su familia. ¿Será que tú tienes ese triple vallado? Léelo en el primer capítulo de Job y me contaste, no hay duda.
Y aquí el movimiento comienza de lo general y va a terminar en lo particular. Ahorita comienza: yo voy a buscar tu rostro, yo voy a orar, y vamos a encontrar en el versículo 11 y 12 lo particular. En hebreo, algo que quiero resaltar: en hebreo, tu rostro, en hebreo, presenta muchas dificultades. Cuando en hebreo se encuentra tu rostro, para los eruditos, para los teólogos, para los estudiosos, para los biblistas, representa mucha dificultad. Hay varias variaciones de las versiones antiguas, y eso puede provocar un problema textual. Esto es para los estudiosos, pero para mí lo que significa es: aunque pareciera que Dios esconde su rostro, el salmista se determina a buscar su presencia. Díganme, hermano, hay veces que nosotros oramos y hacemos como el mate de querer llorar. O sea, yo lo he hecho, hermano. O sea, yo lo he hecho. O sea, quiero como que entrar en ese momento sentimental y orar, y ahí llevo tal vez 5 minutos, y mis ojos están bien secos. Yo creo que cuando hago, de repente, si parpadeo y hago un poco, harían de tan secos que están. Entonces, como Señor, y no me sale nada de lágrimas. Estoy forzándome a algo. Pero ¿qué tiene que ver las lágrimas en esto? Yo te quiero decir lo que tú sientes cuando tú oras. Hay muchas veces que tú oras y sientes que te escuchan, y hay veces que tú oras y sientes que no te escuchan. ¿Cuántos han pasado por? Yo sí quiero que levanten la mano los que han pasado por ese momento, que han orado y sienten que no les escuchan. Entonces, aunque sintamos que el rostro el Señor ha escondido, no lo ha escondido, ve, ahí está. Busquemos su presencia. A la manera de Jacob, arranquemos la bendición, aleluya. Oh, bendito Dios. En el versículo 9, no escondas tu rostro de mí. Una verdad práctica: la dependencia en el Señor evita el desamparo, aleluya. Versículo 10 al 13, entramos a otra porción. La confianza, tenemos que tener la confianza que Dios nos va a sostener. ¿Cuántos tienen la confianza en que Dios te va a sostener? Aleluya. Salmo 10: porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Aquí el salmista está dando de lo más profundo de los abandonos, que una madre y un padre te dejen lo peor. Pero si eres un niño indefenso, no se te abandona a los 7 años, que ya medio te recordás de ellos. Bebecito, te pueden abandonar, te pueden recoger otros, y ellos van a ser tus padres. Pero aquí el salmista le está dando algo, un énfasis profundo. Aunque mi padre y mi madre, que es lo que yo tengo en esta tierra, que me pertenecen, los que me van a dar una fortaleza, los que me van a dar una palabra de aliento para que siga adelante, yo sé que el Señor me va a recoger. A mí no me va a abandonar nadie. Yo no voy a quedar abandonado, porque el Señor va a estar conmigo. Aleluya. Aunque no tengas a tu padre, aunque no tengas a tu madre físicamente, tienes al Señor. Aleluya. Sigue adelante, porque no estás solo y no lo estarás nunca. Jesús le dice a sus discípulos: les conviene que me vayan, porque les enviaré al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ha venido para consolarte, aleluya. Ha venido para enseñarte el camino, aleluya. Entonces, ¿por qué te sientes solo? Porque no estás buscando el rostro del Señor. Estás viendo los enemigos, estás viendo que los enemigos tienen carros de a caballo, están viendo que son muchos. Y te pasa lo del siervo de Eliseo, de Giesi,
que no puede ver la gloria de Dios porque sus ojos están cerrados. En esta mañana yo le pido a mi Padre que te abra los ojos para que tú puedas ver que son más los que están contigo que los que están en contra de ti. Aleluya. Aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Aleluya. Qué palabra poderosa. Qué nivel de confianza. Dios puede ocupar ese lugar. Dios puede llenar ese vacío. En tu vida has pasado por un abandono. Yo te vengo a predicar a ese Dios que puede llenar ese vacío. Hoy tienes que ser libre. Muchos andan con eso en el corazón y el Señor lo puede llenar. Aunque me dejen los más cercanos, aunque los más cercanos a mí me fallen, el Señor no te va a fallar. El Señor no te va a dejar. En esta mañana te lo digo. Amén. Tus cercanos, los 12, Jesús tenía a sus cercanos que eran los 12 discípulos. ¿Y dónde estaban en el momento? Pero tenía a su papá Dios en el corazón. Aleluya. Y hubo tan solo un momento que él sí se sintió solo, cuando él tenía el pecado tuyo y mío en la cruz del Calvario. Y él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? De las 7 palabras que dijo Jesús, esa fue una. Y la dijo en arameo. Él sintió lo que nunca había sentido: el desprenderse de su padre a causa del pecado tuyo y mío. O sea, nosotros no estamos aquí por buenos, nosotros estamos aquí por lavados en la sangre de Cristo. Aleluya. Y Él ha comenzado la buena obra, así como dice el 1 Pedro, que dice: Él nos va a perfeccionar, Él nos va a establecer, Él nos va a afirmar para que podamos ver su gloria. Aleluya. Dios puede llenar cualquier vacío que hay en tu corazón. Levanta tus manos al cielo. Dios puede llenar cualquier vacío que hay en tu corazón. Versículo 11, 12. Señor, enséñame tu camino y guíame por la senda recta, por senda de rectitud, dicen otras personas, por causa de mis enemigos. Señor, enséñame tu camino. No hay peor que aquel que no quiere aprender, aquel que siempre quiere hacer su voluntad. Nosotros tenemos que tener ese corazón humilde. Tenemos que tener una visión humilde. Tenemos que descansar con nuestras fuerzas en ese lugar humilde. ¿Se recuerdan a la genealogía de Fares? Dice que los 2 hijos de Fares, los 2 hijos de Judá, murieron en Canaán, lugar de humillación. Señor, enséñame tu camino y guíame. ¿Cuántos en esta mañana en su corazón pueden decirle: Señor, enséñame tu camino y guíame? Pero muchas veces el Señor te enseña el camino y no le sigues. ¿Qué pones a decir? No, 1 más 1, 2. El Señor te enseña el camino, pero tú dices 2 más 2, 4. Si el Señor dice que 1 hace 1,000 y 2 a 10,000, yo le creo a Él. Yo creo que 2 son mejor que 1. Si el Señor a mí me demuestra que dándole gracias por el recurso que yo tengo, Él lo va a multiplicar, yo le creo. Teniendo 5 panes y 2 peces, alimentó a 5,000 y Él dio gracias. ¿Por qué yo no voy a dar gracias con 100 quetzales en la bolsa? Hasta mucho más, con 20 quetzales en la bolsa, ¿por qué no vas a dar gracias? No, tú quieres tener Bimbo y donde hacen las sardinas. Y ahí sí vas a dar gracias, Señor.
Provéeme entonces, te voy a dar gracias. No, hombre, en lo poco se da gracias. En el quetzal se da gracias. Bueno, sigamos. Versículo 12. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. ¿Será que alguno está pasando por ese momento? Que hay testigos falsos que se levantan, que algunos están respirando violencia en contra de ustedes. No te preocupes, porque el Señor te va a dar la victoria. Caerán a tu lado 1000 y 10,000, pero aquí no van a llegar, dice la palabra del Señor. Ay, que la extorsión, hermano. Comienza a orar y que Él sea tu luz, tu salvación, tu fortaleza, y vas a ver su gloria, aleluya. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí. Dos peticiones específicas: la dirección de Dios, versículo 11, y en el versículo 12, liberar, la liberación de los enemigos. Aquí puse algo con respecto a la oración y al confiar en Dios y en los limitantes de nuestros recursos. Vean, aquí hay un mensaje que se ha trasladado en la historia. Dice la tela de araña. Roberto Bruce, uno de los grandes líderes de la Reforma escocesa, se vio frecuentemente perseguido a causa de su fe. Un día, cuando estaba huyendo de sus perseguidores y parecía que iba a ser atrapado, se refugió en una cueva. Bruce elevó su oración a Dios, pidiendo que su protectora mano le guardara. Desde la oscuridad de la cueva pudo ver cómo una gruesa araña tejía su tela, casi a la misma entrada de la cueva. Cuando llegaron sus enemigos y vieron la tela de araña intacta, pensaron que nadie había penetrado en aquel lugar. Y así fue preservada la vida del servidor de Dios. Más tarde, cuando Roberto Bruce daba testimonio de este hecho, solía decir: con Dios, una tela de araña es como un muro, pero sin Dios, un muro es como una tela de araña. ¿Captaste el mensaje? Con Dios, lo mínimo que sea es lo mejor para ti. Recursos de protección, etc. Sin Dios, aunque tengas los miles de Bill Gates. Voy rápido, ya terminé. Hubiera yo desmayado, dice la Biblia de las Américas, si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. La versión al día que leímos al inicio dice: pero de una cosa estoy seguro, es de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. ¿Por qué este mensaje? ¿Por qué tuve el deseo de hacerlo? Porque quería entender cuál era la tierra de los vivientes, cuál era la tierra de los vivos. Porque hay algunos predicadores que dicen que la tierra de los vivientes es el cielo. O sea que en el cielo vamos a disfrutar de la bondad de Dios. Pero yo quedé claro que la bondad de Dios la vamos a comenzar a ver aquí en la tierra, aleluya. Aquí en la tierra vamos a ver la bondad de Dios, aleluya. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Obvio que David estaba pasando por alguna prueba, pero él decía: el Señor es mi luz, ¿de quién temeré? Él es mi salvación y mi fortaleza, ¿de quién tendré temor? Y en esta mañana yo quiero que tú salgas con esa convicción, que no debes de tener temor, que no debes de tener miedo. En la versión de Osabrode: pero yo estoy convencido de que llegaré a ver la bondad del Señor a lo largo de esta vida. Es a lo largo de esta vida que tú vas a ser feliz, aleluya. Es a lo largo de esta vida que tú vas a ver la gloria de Dios. Es a lo largo de esta vida donde tú vas a disfrutar de las delicias de su casa por la
Se levante quien se levante, no importa cómo se llame tu enemigo, lo vas a vencer en el nombre de Jesús, aleluya. Y vas a disfrutar la bondad de Dios en esta tierra, aleluya. Versículo final. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Y esa palabra yo te la digo a ti. Espérale, Señor. Espérale, Señor. Que tu corazón tome ánimo con esas palabras, que vas a ver la bondad de Dios en esta tierra. Pon tu esperanza en el Señor, dice la versión al día, Salmo 27:14. Ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Si tú has venido sin esperanza, sin ánimo, desanimado, esta es la mañana donde recobras ánimo y sales motivado, porque vas a poder decir que el Señor es tu luz, es tu salvación, es tu fortaleza. Vean lo que dice Lamentaciones. Lamentaciones 3:24-26, Biblia de las Américas. El Señor es mi porción, dice mi alma. Por eso en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. ¿Por qué el último versículo? No murmures, porque el pueblo de Israel murmuró y vea todo lo que les pasó. Tal vez en tu tiempo tú estás diciendo: Señor, yo ya necesito el salvavidas, mandalo, ya me está orando, Señor, ya me está orando. Dame, espera el tiempo del Señor, tú sigue orando, tú sigue confiando, tú refúgiate en Él y vas a ver su gloria. ¿Por qué? Porque si el Señor es tu porción, ya lo tienes todo. Si el Señor es tu porción, ya lo hiciste. El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan. Si tú estás esperando al Señor, el Señor va a ser bueno y va a mostrar su bondad. Si lo único que tienes es Dios, yo te digo con toda seguridad, es todo lo que necesitas. Ya no necesitas más, es lo que necesitas, es lo que yo necesito, aleluya. Pero de una cosa estoy seguro, y ponte de pie: debe ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivos. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor, aleluya. Estamos en el año del rompimiento y de la bondad de Dios, aleluya. Cierra tus ojos.